Éxodo 3 y 11 Promesa poderosa de fe. Fe poderosa revelada hoy. Después de una semana agotadora, quizás te sientas abrumado por las circunstancias. Observas la pila de cuentas que se acumulan, el correo del banco con un tono amenazante, y el peso en tu pecho te recuerda que estás solo en esto. Sientes que no puedes más. Te comprendo perfectamente. Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Todos hemos estado ahí, sintiendo que las fuerzas nos abandonan, que la esperanza se diluye como agua entre los dedos. Yo también he sentido esa angustia, esa duda que te susurra al oído que no eres suficiente, que no podrás con todo esto. Es un lugar común, pero no tiene por qué ser un destino. Vamos a bajarle 2 rayitas a esa presión, ¿va? Éxodo 3 y 11 Reina Valera 1960. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Éxodo 3 y 11 La Biblia el mensaje. ¿Quién se compara contigo, Dios, en tu santidad? ¿Quién se compara contigo, Dios, en tu poder majestuoso? ¿Quién se compara contigo, Dios, en tu fuerza asombrosa? Imagínate a Moisés y a los israelitas al otro lado del Mar Rojo. Acaban de vivir un milagro que desafiaba toda lógica humana. La noche anterior, el faraón y su ejército marchaban tras ellos, las aguas abiertas parecían un callejón sin salida, y el miedo era palpable. Pero Dios intervino. Cuando llegaron a la otra orilla, seguros, libres, el primer instinto fue de asombro y gratitud. No era solo una victoria militar, era la manifestación de un poder que solo podía venir de lo divino. Si Dios podía hacer eso por ellos, que eran un pueblo a menudo rebelde y limitado, ¿cuánto más hará por ti que buscas su rostro con todo tu ser? Él no tiene limitaciones. Analicemos un poco esta declaración poderosa. La pregunta central es ¿quién como tú, oh Jehová? La palabra Jehová, o YHWH, es el nombre propio de Dios, que denota su existencia eterna y su relación de pacto con su pueblo. No se trata de comparar a Dios con otros dioses o ídolos, sino de afirmar su unicidad y su absoluta superioridad. No hay nadie, en ningún plano de existencia, ni en la tierra ni en el cielo, que se le pueda siquiera aproximar. Es un reconocimiento de que su poder, su sabiduría, su amor, su justicia, todo en él, es incomparable. No hay un email parecido a ese que te trae la noticia que esperas, no hay un mensaje en redes que pueda igualar la seguridad de su presencia. Es la verdad fundamental sobre quién es Dios, y esa verdad tiene el poder de transformar nuestra perspectiva de las cosas. Luego tenemos la frase magnífico en santidad. La santidad de Dios no es solo una ausencia de pecado, es su absoluta pureza, su completa separación de todo lo malo y su inherente bondad. Es lo que lo hace Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no es para ser juzgados por nuestra propia santidad, sino para ser transformados por la suya. Es como si la luz del sol, sin importar cuán opaco esté el cristal, tiene el poder de iluminar. Esa santidad es una invitación a ser más como Él. Y después, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. La palabra hebrea para maravillosas hazañas es payot, que se refiere a actos poderosos y asombrosos. La palabra para prodigios es nipla, que significa algo extraordinario, un milagro. Dios no solo hace cosas grandes, hace cosas que desafían la explicación. Piensa en esa situación que parece imposible, ese proyecto que parece que nunca saldrá a flote, esa sanidad que estás esperando. Dios está obrando en lo extraordinario. Y eso es una profecía, esa puerta que parece cerrada se va a abrir, esa puerta que parece cerrada se va a abrir, esa puerta que parece cerrada se va a abrir. Esa persona que estás buscando, la vas a encontrar. El médico te va a dar una noticia diferente, diferente. Ahora, invirtamos la pregunta. No se trata solo de si Dios cumplirá sus promesas, sino de si nosotros perseveraremos mientras esperamos. La fe no es la ausencia de duda, sino la confianza en medio de la duda. La fe es mantenernos firmes aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Esa es la frase más importante, la verdadera fe se demuestra en la espera, no en la impaciencia. La primera verdad de hoy es que Dios es incomparable en su poder y su santidad. Esto significa que podemos confiar en Él plenamente, sabiendo que no hay desafío demasiado grande ni situación demasiado complicada para Él.
Es como ver que la batería de tu teléfono tiene el 100% de carga, sabes que podrá con todo el día. La segunda verdad es que Dios es un hacedor de prodigios, un obrero de lo extraordinario. Esto nos invita a esperar lo inesperado y a mantener nuestros ojos abiertos a sus intervenciones milagrosas en nuestras vidas. Es como recibir una notificación en tu aplicación favorita de noticias, sabes que viene algo importante. La tercera verdad es que nuestra confianza en Dios nos permite perseverar en medio de las dificultades. Cuando sabemos quién es Él, podemos enfrentarnos a cualquier cosa con esperanza y valentía. Es como tener un mapa claro en medio de una ciudad desconocida, sabiendo que llegarás a tu destino. Yo recuerdo a alguien que estaba pasando por una crisis financiera muy seria. Perdió su empleo, sus ahorros se estaban agotando, y la ansiedad era su compañera constante. Se sentía hundida, sin salida. Empezó a aferrarse a la promesa de que Dios es un hacedor de prodigios. No dejó de buscar oportunidades, pero lo hizo con una fe renovada, confiando que Dios le mostraría el camino. Un día, recibió una llamada que no esperaba, una oferta de trabajo que parecía imposible, y que no solo resolvió su crisis inmediata, sino que la impulsó a una nueva dirección profesional, una que jamás había imaginado. Lo más importante fue el cambio interno, la profunda paz y la seguridad de que Dios la acompañaba en cada paso. ¿Te has preguntado alguna vez si estás confiando realmente en Dios o solo en tus propias fuerzas? ¿Le has permitido al obrar en las áreas de tu vida donde más necesitas un milagro? ¿Estás dispuesto a perseverar en la espera, confiando en sus tiempos y sus maneras? Repite esto en tu corazón: yo reconozco que Dios es único, poderoso y santo. Creo que Él obrará prodigios en mi vida y perseveraré en mi fe, confiando en sus maravillosos planes. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu incomparable poder y tu perfecta santidad. Te pedimos que obres prodigios en nuestras vidas y nos ayudes a perseverar en nuestra fe, confiando en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a que reflexiones sobre Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Puedes seguirnos en Instagram para más contenido inspirador. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos, capítulo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que levanta el viento. Salmos, capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos, capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y guarde tu corazón mis mandamientos. Proverbios, capítulo 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Misericordia y verdad no te aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios, capítulo 3, versículo 4. Y hallarás el favor y la buenancia ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios, capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Proverbios, capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios, capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan, capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arderá. Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan, capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan, capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.